Vamos a hablar un capítulo importante para la electrocardiografía, lo cual se trata de la isquemia, lesión y necrosis. Es decir, son aquellos pacientes que generalmente presentan episodios de angina de pecho que después puede convertirse en un infarto. Y los infartos pueden ser transmurales o subendocárdicos. Y uno de los exámenes capitales para poder hacer el diagnóstico es sin duda el electrocardiograma. Y vamos a ir viendo cómo progresa los infartos, desde una isquemia hasta una necrosis. Bien, ahora nos vamos a abocar a lo que significa la circulación coronaria. Ustedes van a tener que de la arteria aorta van a salir dos arterias, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. A su vez, la arteria coronaria izquierda se divide en la arteria circunfleja y en la arteria descendente anterior. Es decir, cuando nosotros interpretamos un electrocardiograma con alteraciones características de isquemia o de lesión, podemos indicar la cara que está afectada, el corazón, la cara del miocardio que está afectada, y podemos deducir también qué arteria está comprometida en base a este diagrama de la circulación coronaria. Las damas pequeñas obviamente no las vamos a mencionar, con que sepan las arterias grandes y estas dos, la circunfleja y la descendente anterior, está bien. ¿Y cómo evoluciona un infarto? Este es el tejido normal. Cuando existe una isquemia, existe una disminución de la circulación y del aporte de oxígeno, y lo primero que empieza a ver es una disminución del potencial de acción. Inicialmente se traduce por cambios en el segmento ST. Cuando está comprometida toda la pared del músculo cardíaco, elevación del segmento ST. Cuando está disminuida solo la porción endocárdica, puede haber incluso un infradesnivel del segmento ST. Luego, el tejido puede estar lesionado, puede estar muerto, y cuando está muerto aparece la onda Q. Cuando ya tenemos la onda Q, las alteraciones ultraestructurales ya son irreversibles. Pero cuando el tejido está con isquemia o lesión, si nosotros damos la medicación adecuada o hacemos algún procedimiento de revascularización, todo ese miocardio podemos salvar. Para esquematizar entonces la obstrucción de una de las arterias coronarias, inicialmente va a formar una isquemia, que es esta área blanca. Y la isquemia, recuerden, se va a caracterizar por las alteraciones en la onda T, en la repolarización. Generalmente una inversión de la onda T en dos o más derivaciones contiguas. La lesión o injuria, cuando este periodo de isquemia se prolonga un poquito más, se caracteriza por las alteraciones del segmento ST, un supradesnivel, ¿no? Si compromete toda la pared del miocardio. Y si es que persiste por algunas horas este déficit circulatorio, ya aparece la zona de infarto o de necrosis. Y electrocardiográficamente se caracteriza por ondas Q patológicas, como se ve acá. Incluso inicialmente en los primeros minutos está descrito, más que una elevación del segmento ST, un aumento de la amplitud de la onda T, como se ve acá, y después recién un supradesnivel del segmento ST, que se toma a 2 milímetros del punto J, es decir, de donde termina el complejo QRS, y si van pasando las 24 horas, ya empieza a aparecer la onda Q, el segmento ST va disminuyendo y la onda de T se hace negativa. Y posteriormente, si ya hay necrosis, ¿no? La presencia de onda Q con T negativa, que es una especie ya de imagen de una cicatriz del corazón. Cuando existe un espasmo coronario, es decir,
una de las arterias sufre una contracción, pero no existe una placa aterosclerótica, inicialmente es lo mismo, pero como suele resolverse el espasmo coronario, entonces no aparece la imagen de necrosis, es decir, no aparecen las ondas Q patológicas. Generalmente el espasmo coronario es de duración menor. Y acá estamos graficando los estadios progresivos de un infarto transmural o que también se llamaba infarto tipo Q o infarto, que actualmente se denomina más con elevación del segmento ST. Ahora se menciona más infartos con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Esto es lo normal, ¿no? Miren, el ST no está elevado, la onda T ligeramente ascendente, pero en las primeras 2 horas y generalmente acompañado de un dolor de tipo anginoso, ¿no? Empieza a elevarse el segmento ST y la onda T se pone picuda. ¿Cómo es el dolor de origen anginoso? A ver, cuéntenme. Es de carácter opresivo. Opresivo, después, ¿qué más? Sensación de falta de aire también, doctor. Puede acompañarse de disnea, ¿qué más? Súbito, doctor. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo es el dolor anginoso? Punzante. No, hemos dicho que es opresivo. Opresivo, generalmente desencadenado por el esfuerzo, por el estrés, que se irradia al brazo izquierdo, ¿no? Casi a la cara interna del brazo, eventualmente al cuello, que cede con el reposo o con nitroglicerina, ¿no? Y después del primer día lo que vamos a ver es ya que la onda R va disminuyendo de amplitud, el ST va bajando y la onda Q empieza a hacerse mucho más importante, ¿no? Todavía acá existe miocardio viable y podemos recuperar músculo cardíaco con una etapa de revascularización. Después, el segundo día ya prácticamente no tiene onda R y aparece esta onda Q que hemos dicho que es de necrosis, de muerte de muchos miocitos, ¿no? Entonces acá ya no hay retorno, diríamos, ¿sí? Pues por eso la importancia de actuar rápidamente cuando uno está en presencia de un infarto, porque acá el tiempo es oro. Y después de 2 o 3 días sí queda esta secuela en la que se puede observar una onda Q importante y con una onda T negativa. Y después de varias semanas, a veces podemos observar una elevación del segmento ST y eso se puede ver cuando existe, por ejemplo, un aneurisma. Cuando el infarto ha sido muy grande, puede haber un aneurisma. Ahora vamos a abocarnos a la localización del infarto. El infarto puede ser de la cara anterior, de la cara septal, lateral, infarto inferior o diafragmático o infarto inferobasal, que antes se llamaba como infarto de cara posterior. Y nosotros podemos ubicar la localización de este infarto de acuerdo a las derivaciones electrocardiográficas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando hablamos de cara inferior, estamos refiriéndonos a que este tipo de alteraciones electrocardiográficas que acabamos de ver del infarto transmural se van a localizar en las derivaciones D2, D3 y ABF. Por eso acá dice inferior, 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 ¿no? Un infarto de cara septal o anteroseptal compromete B1 y B2. Cara anterior B3 y B4, cara lateral baja B5 y B6 y cara lateral alta en D1 y en ABL. Y decimos un infarto de cara anterior extensa cuando abarca desde B1 hasta B6.
Por eso decíamos que este tipo de alteraciones debemos observar por lo menos en dos derivaciones contiguas. Y acá estamos graficando. ¿Qué les parece este electrocardiograma? ¿Qué les llama la atención? Presencia de ondas Q, doctor. La B2, presencia de ondas Q, estas que están marcadas en rojo, resaltadas en rojo, en B2, B3, incluso hasta B4 y desde B1. Entonces podemos incluso decir que es un infarto de cara anteroseptal, pero con signos ya de necrosis. Y cuando tenemos las alteraciones a este nivel, la arteria comprometida en general es la descendente anterior. Por eso podemos decir es una obstrucción de la descendente anterior. En cambio, en la cara inferior, el infarto de cara inferior o diafragmática, la arteria comprometida es la coronaria derecha. Y los cambios vamos a poder registrar en la cara inferior por la derivación D2, D3 y ABF. Cuando existe infarto de cara inferior, muchas veces se acompaña de infarto del ventrículo derecho. Por eso hay que hacerles precordiales derechas. Arteria comprometida, entonces, coronaria derecha. El infarto inferobasal, o que antes se llamaba posterior, ¿no? Que es por oclusión de la arteria descendente posterior, entonces se va a caracterizar por la presencia de ondas R altas en B1 y B2, porque tiene una imagen en espejo, o una imagen recíproca. El infarto de cara anterolateral se debe a obstrucción de la arteria circunfleja, ¿no? Que es una rama de la coronaria izquierda. Y ustedes van a ver las alteraciones en D1, en ABL, en B5 y en B6. Acá pueden ver una onda Q muy importante en D1 y ABL, cara lateral alta, y en B5 y B6, cara lateral baja. Entonces, obstrucción de la arteria circunfleja. Acá nuevamente para ver las arterias comprometidas en un plano lateral, no sagital, del ventrículo izquierdo. Esta opción oscura es cuando está comprometida. Estos cambios vemos de B1 a B4, o vemos en la cara apical, acá en la cara inferior, en D2, en D3 y en ABF. Y esto también podemos correlacionar con un ecocardiograma, en las cuales en el ecocardiograma vamos a apreciar unas alteraciones de la motilidad del músculo cardíaco. Estas son otras causas de ondas T negativas que, bueno, es decir, a veces uno encuentra ondas T negativas y lo primero que tiene que pensar es en una isquemia, pero existen otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, en las mujeres, sobre todo en derivaciones precordiales derechas, en B1, B2 y B3 puede ser normal. Cuando hay hiperventilación, en sujetos de raza negra, en la pericarditis, en las miocardiopatías, en los accidentes cerebrovasculares, y eso se llama ondas T cerebrales. En el mixedema, y listo, pero no vamos a repasar con detalle cada uno de estos. ¿Qué les parece este electrocardiograma? A ver, ¿quién se anima a interpretar? A ver, algún voluntario que me diga este electrocardiograma, ritmo, frecuencia, eje, qué alteraciones se encuentra y diagnóstico. Se observa que no es regular, doctor, el ritmo. Tampoco está dado por el nódulo sinusal porque no se observan ondas P. Los QRs están bastante alterados. Puede verse también en algunas derivaciones elevación del segmento ST. ¿En qué derivaciones ves elevación del segmento ST?
Por ejemplo, en B4, Ya, en B5 también se ve. ya, También hay ondas Q, perdón, doctor, ondas Q muy significativas en B2, por ejemplo. ya. ¿Y ves en algún lugar un infradesnivel del segmento ST? No estoy muy segura, doctor, pero pareciera que hubiera uno en, en B1. Bueno, entonces, en lo que vamos a discrepar es en el ritmo. Tú me dices que es irregular, a mí me parece que es bastante regular. Acá no se ve la onda P, no veo con mucha claridad, ¿no? La impresión es que podría ser sinusal, pero lo que más llama la atención es esto. Un supradesnivel en la derivación de 2, en la derivación de 3, en la derivación ABF. Eso ya nos habla de un infarto. ¿De qué cara? Inferior, doctor. Inferior. Y además acá vemos en B5 y B6. Entonces, ¿qué cara sería esta? Lateral. Lateral. Entonces podemos decir que tiene un infarto inferolateral. ¿Y será algo agudo de pocas horas o será de varios días? De varios días, De presencia de varios ondas Q. días. ¿Cómo que de varios días? De pocas horas. Está elevado. No tiene onda Q todavía, ¿no? Entonces, de pocas horas de evolución. ¿Y es un infarto con elevación del ST o infarto transmural o es un infarto subendocárdico? Es un infarto transmural Transmural. agudo o con elevación del segmento ST. Vemos esto. ¿Qué les parece? Otra persona. ¿El ritmo es sinusal o no? Sí, sí es, doctor. Sí. La frecuencia, acá 100 dice aproximadamente, 78, doctor. ¿no? Sí. El 75. ¿dónde estará? 75. 100 a 75. 100 a 75. 75. El eje eléctrico, ¿dónde estará? Hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Cuántos grados? ¿Es un eje normal o no? Sí, es un eje normal, doctor. Parece normal. Sí. ¿Y qué tiene este electro? Ondas T invertidas. Ondas Estas son invertidas. las T's invertidas, que no son normales, ¿no es cierto? En B2, B3, B4, B5. Entonces, podría tener una isquemia anteroseptal, ¿sí? Hemos dicho alteraciones de la onda T, isquemia, alteraciones del segmento ST, lesión o injuria, y de la onda Q, necrosis. ¿Y acá? ¿Otra persona? ¿Qué puede tener? A ver, fíjense B1, B2, B3. ¿Qué llama la atención? Las ondas Q. Ondas Q pronunciadas, doctor. Ondas Q, ¿verdad? No tiene onda R, es Q, Q, Q. Entonces, esto ya nos habla de necrosis. ¿De qué cara? Anterior. Anteroseptal, ¿no es cierto? ¿Qué arteria estará tapada? Descendente anterior. ¿No? Y será agudo ya de más tiempo. De De mucho más tiempo, más tiempo. 2, 3 días por ahí, ¿no es cierto? Porque ya tiene ondas Q pronunciadas y ya no tiene onda R. Muy bien. ¿Y acá? Elevación del ST, doctor. ¿En qué derivaciones? En B2, B3, B4, B5, B6. Y entonces eso nos habla de... Mm,
Anterior extensa. Anterolateral. Un infarto de cara anterior extenso, ¿no es cierto? Transmural o con elevación del segmento ST. Y será agudo de pocas horas o de más tiempo. Agudas y pocas horas. Agudo. Aguda, no hay onda Q. De pocas horas, ¿no es cierto? ¿Y alguien ve algo más? ¿Mm? A ver, miren, B1. Onda está invertida. Ondas invertidas. Bloqueo de llama derecha o algo así. Exacto, que tiene un bloqueo de llama derecha más. Y a ver, alguien que quiera ganarse un punto, ¿alguien ve algo más? Hay una desviación del eje hacia la derecha. No, hacia la... No, otra cosa. ¿No parece isoeléctrica o ¿Alguien ve algo más? A la 1, 2. ¿Esa es la onda BL, doctor? ¿Mm? Hay Es- como dientecitos, doctor, de las Esta ondas. es una BL, ¿verdad? Pero bueno, esto es una línea casi isodifásica, pero seguramente porque nace en su perpendicular el eje eléctrico. Pero no, no era eso. ¿Alguien ve algo más? No, nadie. Perdieron su punto. ¿Qué es esto? ¿Mm? Esto que estoy marcando con la flecha, ¿se ve? Sí, doctor. ¿Qué es? ¿Es Onda un Q? QRSNM? No, es una extrasístole supraventricular, ¿ves? PQRST, acá no tiene P, este latido se adelanta y es una extrasístole supraventricular. ¿Sí o no? sí? Sí, doctor. Bueno, ¿y acá? No, elevación se ve en la derivación 3 se ve elevación del segmento ST, doctor. En la Sí. 2 igual. Y en Y la B entonces, igual, doctor. Ujú. ¿Qué es? ¿Qué tiene? Isquemia de cara inferior, tal vez, doctor. Sí. No, Es una imagen en un espejo. no. ¿Dónde tiene elevación del segmento ST? En la 2, en la 3, Y en ABF, ¿verdad? sí, en ABF. Entonces, impacto de cara inferior. ¿Alguien ve algo más? Ondas Q, Infradisplay en ABL. Sí. Es una imagen en espejo donde uno ya ve. ¿Algo más? Doctor, igual elevación del ST del B1 al B6. Hay ondas P que no tienen QRS. ¿Ondas qué? Ondas P, doctor, que no tienen QRS. Por ejemplo, D1, D2 se ven muy bien. ¿Y qué significa eso? ¿Mm? ¿Por qué será eso? porque Por la bloqueos conexión entre la auriculoventriculares. cámara, ¿Qué? 2-1. No. porque las aurículas están marcando a su ritmo y los ventrículos a su ritmo, doctor. ¿Y eso qué significa? Bloqueo ¿Un auriculoventricular de bloqueo primer grado. auriculoventricular de tercer grado, doctor? Eso, muy bien. ¿Quién ha dicho de tercer grado? Muy bien. Para eso te acompaña de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado con disociación auriculoventricular. ¿No? Bueno, hasta ahí lo de electro. Tal vez podríamos ver un poco de misceláneas. Tenemos tiempo, creo, todavía, ¿no es cierto? ¿O no tenemos tiempo? ¿Qué dicen?
Sí, doctor. Vamos a ver electrocardiograma y alteraciones electrolíticas. Vamos a ver las más importantes, la hipopotasemia, la hiperpotasemia. ¿Cuánto es el valor normal del potasio en la sangre? 3.5 equivalentes a 5. Ya, entonces cuando existe hipopotasemia, ya habíamos hablado que había un intervalo QT aumentado. Y otra cosa que se observa en el electrocardiograma es la presencia de una onda T aplanada, QT prolongado, y la presencia de una onda U. Ya hablamos de las causas de hipopotasemia antes, ¿verdad? Fíjense entonces, presencia de onda U y onda T aplanada. Como acá. Miren, B6, D1, ABL, onda T, plana. ¿Y qué intervalo QT tendrá? Más de 40, ¿no? Por el contrario, cuando existe hiperpotasemia, el intervalo QT puede estar corto y las ondas se hacen picudas, ¿no? Como en casa de campaña, en forma de tienda de campaña. Por ejemplo, en problemas de insuficiencia renal, como se ve acá. Pero eso se ve en todas las derivaciones. Otro tipo de alteraciones son la hipocalcemia, donde existe una prolongación del segmento ST. Esta prolongación del segmento ST, ¿no? Y en la hipercalcemia, el segmento ST corto. Obviamente, las alteraciones electrolíticas que más van a poder observar son las de hipopotasemia e hiperpotasemia. Estas de hipercalcemia e hipocalcemia es menos frecuente. Es hipercalcemia. Bueno, vamos a ver algunas otras misceláneas más para terminar con todo lo que significa electrocardiografía, ¿ya? Estas son unas ondas T picudas también. Acá estamos viendo la hiperpotasemia con una bradicardia importante. Este es un paciente con insuficiencia renal, con una potasio creo que tenía más de 6.5. Ven las ondas muy altas, el paciente puede estar en choque, hipotenso, y el tratamiento obviamente tiene que ser la diálisis, ¿no es cierto? Acá una pausa sinusal, paciente chagásico, entonces esto hemos dicho indicación de marcapaso. Varias pausas. ¿Y esto qué les parece? ¿Qué puede ser esto? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima a hablarme de esto?
Bloqueo anterior extenso porque en Q en B2, B3, B4, B5 y B6, doctor. Un infarto de cara anterior extenso, eso piensan. ¿Otra cosa? Quizá también las casas de campaña o no, en ABL, ABF o no son esos. ¿Qué es esto? Esto que estoy marcando. ¿Mm? Esto es más difícil. Voy a explicar. Acá debería estar la onda P, pero acá hay una espiguita, ¿no es cierto? Eso es la despolarización del auricular y acá, delante del complejo QRS, hay otra espiguita que corresponde a la despolarización ventricular. Entonces, este es un marcapaso bicamaral. Está estimulando la aurícula y acá está estimulando el ventrículo. Bueno, no vamos a ver está más complicado. A veces en la hipotermia se ve así, con este complejo QRS ancho, pero al final se llama Osborne. Obviamente acá no tenemos todavía climas tan lentos, tan bajos, ¿no? Pues generalmente por ahí esto se ve en las personas que escalan montañas. Otra alteración que podemos ver es en la angina de Prince-Metal, que se llama alternancia eléctrica, complejos QRS de menor amplitud, de mayor amplitud, ¿sí? Alternancia eléctrica por isquemia. Y ya, entonces prácticamente habíamos terminado todo lo que significa la parte de electrocardiografía. Tal vez algún momento les voy a mostrar algún electro más al finalizar el curso, pero por ejemplo, recordarles en las pericarditis, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las principales causas de pericarditis? A ver, háganme recuerdo. Infecciosas. Pueden ser infecciosas, pueden ser urémicas, tuberculosas, pueden ser por neoplasias. Entonces, cuando existe una pericarditis aguda, lo que se observa es una alteración difusa del segmento ST, es decir, un segmento ST supradesnivelado en varias derivaciones. Entonces, hay que hacer el diagnóstico diferencial con un infarto de miocardio. ¿Sí? Después, a veces podemos observar ondas T negativas también en la mayor parte del registro y eso se llama ondas T cerebrales y eso se ven en los pacientes que han tenido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? Ondas T cerebrales. Y en el desame pericárdico y en el taponamiento, ¿qué se ve? Desviación del eje eléctrico, doctor. Desviación del eje eléctrico. No. Entonces, son complejos de bajo voltaje en todas las derivaciones, ¿no? Porque la transmisión de la actividad eléctrica no es la adecuada y no se puede registrar buenos complejos, sino complejos muy pequeños. Es en el desame pericárdico. Podemos encontrar también alternancia eléctrica como la que vimos, ¿sí? Bueno, yo creo que hasta acá hemos terminado todo lo que significa electrocardiografía, ¿sí? Repasen un poco, si hay alguna duda podemos aclararla tal vez en una clase al final de todo lo que demos, y ya a partir de mañana vamos a llevar todo lo que significa los principales exámenes complementarios en cardiología, si quieren pueden ir revisando un poco, y luego vamos a concluir ya la próxima semana con insuficiencia cardíaca. Entonces, yo creo que vamos a terminar, o sea, la parte mía hasta el día martes, ¿sí? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto, chicos? ¿Ninguna pregunta? Una pregunta, doctor. Doctor, con respecto a lo que decía, sí. Cuando decía diagnóstico diferencial, donde había elevación del segmento ST difuso, a diferencia del infarto, el segmento ST es elevado difusamente en todo el transcurso del cuadro, doctor.
O Es decir, también tiene en las las 12 mismas fases que el isquemia. O sea, puedes encontrar elevación del segmento ST en las 12 derivaciones y eso va más pericarditis. Cuando es un infarto, generalmente es localizada en una cara, como hemos visto, ¿no? Puede ser cara inferior, anterior, lateral, etcétera, pero no en forma tan difusa, ¿no? Y clínicamente, obviamente hay que acompañar la parte clínica. ¿Qué esperas encontrar en una pericarditis? Está bien, doctor. Muchas gracias. Bueno, les preguntaba quién piensa encontrar una pericarditis en un desame pericárdico en la clínica, no en el electro. Porque obviamente siempre tenemos que acompañar la clínica con el electro. Dolor precordial urente. Dolor El precordial no frote. necesariamente urente, después. Frote pericárdico. Eso, un frote pericárdico, ¿no? Puede haber pulso alternante, ¿no es cierto? Puede haber ingurgitación irregular y signos de falla cardíaca. Después ya en el taponamiento, hipotensión, un pulso filiforme. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, una pregunta. La onda R en el infarto en la cara posterior se ve grande en B1 y B2, pero también en la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, ¿cómo Sí. podríamos hacer un diagnóstico diferencial, doctor? Es decir, tienes que buscar. Si estás pensando en hipertrofia del ventrículo derecho, generalmente hemos indicado que puede asociarse a agrandamiento auricular derecho. Entonces, si tienes R alta en B1 más una onda P alta, entonces ya dices es un agrandamiento de cavidades derechas. La otra opción es que en la hipertrofia ventricular derecha puedes buscar el criterio de desviación del eje a la derecha o la presencia de heces todavía hasta B5 y B6. Está bien, doctor, muchas gracias. Doctor, perdón, una pregunta, doctor. Si digamos un paciente con síntomas de infarto de miocardio y recién al día siguiente se realiza un electrocardiograma, este paciente sí o sí tiene que tener las características que usted mencionó del Q profundo. ¿Esas características tiene que tener, doctor? ¿O puede estar el electro normal? Si es un infarto transmural en la que no has hecho ningún tipo de procedimiento de revascularización, ¿no es cierto? Vas a encontrar onda Q a las 24 horas, 48 horas, pero si es que eventualmente le has hecho una angioplastía o le has hecho una trombolisis, entonces no va a llegar a desarrollar onda Q y puede llegar a ese segmento ST a volverse normal, ¿no es cierto? O sea, depende del tratamiento que le hayas hecho. Ahora, ocasionalmente algunos pacientes pueden tener una reperfusión espontánea. ¿Ya? Está bien, doctor, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, para mañana si quieren se pasen